Es difícil tener esperanza cuando se está pasando por momentos de dificultad que causan angustia. El salmista David, en el Salmo 4, nos ayuda a encontrar fuerzas en Dios. Este salmo de David nos da algunas claves para que aprendamos a lidiar con la angustia, la injusticia, la ira, y todo lo hace poniendo nuestra confianza en Dios. En el canal de YouTube de Radio Solidaria, en la sección Surfeando los Salmos, Carlos Reitz ya habló sobre el Salmo 4. En Solidaria TV, Daniel Diez y Willy López ya han mencionado este salmo. El Salmo 4 es un salmo de oración para momentos de angustia. Responda a mi clamor, dice este salmo, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, versículo 2, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la inquietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esto es lo que tenemos que hacer cuando la angustia toque a la puerta de nuestra vida. Clamar al Señor, poner todo en sus manos, confiar en Él. Y entonces vamos a ver cómo Dios nos restaura. Nunca dejes de confiar en el Señor tu Dios. Este salmo es una oración pidiendo la intervención de Dios en los momentos de angustia. Mientras clama, David expresa su confianza de que Dios actuará en medio de la dificultad. Versículo 1. Responda a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Este primer versículo del Salmo deja claro que cuando te enfrentas a una situación difícil, el primer paso hacia la victoria es clamar a Dios. Tú y yo podemos expresarle a Dios libre y claramente lo que nos sucede. Él nos escucha, Él nos entiende. Pide ayuda, pide la dirección del Padre Celestial en medio de lo que enfrentas. Puedes estar seguro de que Dios no te va a rechazar en la hora de la dificultad. Todo lo contrario. Dios va a mostrar su amor y su compasión por ti. Va a traer paz a tu corazón y la certeza de su presencia. Si amas a Jesús, puedes estar tranquilo, puedes confiar porque Dios escucha tus oraciones y Él cuida de ti. Nos centraremos en ese versículo en unos minutos. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Versículo muy conocido, ya sabes dónde lo encuentras. Salmo capítulo 4, versículo 8. David conocía lo que era estar en medio de la adversidad. Sabía lo que significa ser perseguido. Sin embargo, a pesar de todo esto, podía declarar con toda seguridad, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos decir que lo que destaca de este salmo es la soberanía de Dios en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de la vida. En esas situaciones, a muchos de nosotros se nos quita el sueño, ¿verdad? El Salmo 4 es
es considerado un salmo vespertino. Este salmo es ofrecido al Señor como una forma de oración al terminar el día. Y esto es interesante, porque si lees el salmo anterior, el Salmo 3 es una oración matutina con palabras parecidas como las siguientes: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 3, verso 5. Ahora David estaba clamando: en paz me acuesto y asimismo duermo porque solo Jehová me hace vivir confiado. A pesar de las circunstancias, en paz me acuesto y asimismo duermo. David escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Estaba pasando un momento difícil en su reinado. Había enfrentado una conspiración y su hijo Absalón se había levantado contra él. Lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, en adelante. Y en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, ¿qué hace David? Lo que tenemos que hacer tú y yo en medio de esos problemas, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, clamar a Dios. En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, el rey David invocó a Dios para buscar una respuesta, para buscar alivio en medio de su situación. Y así empieza el Salmo 4 con el versículo 1. Y David se goza por la respuesta de Dios diciendo: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, cuando abundaba el vino y el grano. David en este momento de angustia encuentra el secreto de un gozo verdadero, encuentra la felicidad porque su deleite, su gozo estaba en el dador y no en el regalo. Muchas veces nosotros encontramos la verdadera felicidad en el regalo, pero nos olvidamos del dador. Como compartíamos la semana pasada, muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Nos olvidamos de Dios. Y David se regocija en aquel que bendijo en lugar de contar sus bendiciones. Su recompensa era Dios mismo, y el deseo del corazón de David era que la luz pura del rostro de Dios cayera sobre él, y así expresaba: en paz me acuesto y así mismo duermo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, como dice el Salmo 34, verso 7. David estaba seguro de que el Señor le haría vivir en seguridad. Hay muchos que tienen problemas para dormir. Tener problemas para dormir es más común de lo que pensamos. ¿Sabes una cosa? Todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para dormir. Los expertos nos recomiendan que tenemos que dormir entre 7 y 8 horas. Qué curioso que Dios en su palabra diga que hay un tiempo para hacer ciertas cosas, hay un tiempo para dormir. Y hay muchas personas que padecen de insomnio por enfermedades, por dolores, padecen de insomnio por separaciones matrimoniales, padecen de insomnio porque se preocupan por sus hijos. Pero hay personas que no pueden dormir en la noche o no duermen porque rompen las horas del sueño excediéndose viendo la televisión hasta altas horas de la madrugada, comiendo en exceso, cuando hay un tiempo para comer, hay un tiempo para cenar. ¿Qué pasa? Que rompemos las rutinas de sueño y el cuerpo se acostumbra. Si tú te acostumbras durante una semana a dormir a las 3 de la madrugada, a las 4, el cuerpo te va a pedir eso. Intentarás a las 10, a las 11 de la noche dormir y no vas a poder porque el cuerpo te está pidiendo ver televisión o comer. Tú prueba a acostarte tarde, todos los días, y tu cuerpo se va a acostumbrar. Vienen enfermedades cuando no dormimos. Vienen dolores, viene el estrés. Ya no rindes en el trabajo al 100%. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la rutina de sueño. Hay un descontrol en el organismo, en tu cuerpo. Por eso el Señor nos dice, hay un tiempo para todo.
Si hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para plantar, para derribar, hay un tiempo también para dormir. Y si tú rompes ese sueño si tú rompes esa rutina de dormir las horas necesarias para levantarte con fuerza, al final, al día siguiente vas a estar cansado, psicológicamente y físicamente. Tener problemas para dormir es más común de lo que pensamos. Tener problemas para dormir no es una sorpresa cuando se teme por la enfermedad. No es una sorpresa cuando uno tiene que trabajar el doble. ¿Te ha pasado alguna vez? Mañana tienes que hacer doble turno de trabajo y uno se echa las manos a la cabeza. Tener problemas para dormir no es una sorpresa cuando se realizan múltiples tareas o se enfrenta a cualquier cantidad de crisis que la vida puede presentarte. Pero ¿sabes una cosa? Esos factores, el estrés, la preocupación, no tienen por qué salirse con la suya. Al enemigo le encantaría robarte la paz, la seguridad y utilizar el estrés como arma para destruir tu sueño. Pero sabemos que un poder mayor que cualquier calamidad puede calmar una tormenta furiosa. Y tal como lo está diciendo David, el salmista, podemos decir, en paz me acuesto y así mismo duermo. ¿Por qué? Porque depositamos todas nuestras cargas, nuestras tormentas en Dios. Y podemos también experimentar la paz que Él nos da, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios es el único lugar seguro para nuestra ansiedad, en su presencia. Y cuando nos estresamos a nosotros mismos o a los demás, nos olvidamos de la provisión de Dios. Olvidamos que promete una paz que sobrepasa el entendimiento. Y a esa paz se refería David al decir, en paz me acostaré. Estaba leyendo algunas estadísticas sobre el insomnio. Dice que el insomnio a menudo surge de una batalla por saber el por qué, el qué, el dónde, el cómo y el cuándo. Y es verdad. La verdad es que solo Dios lo sabe, y su deseo para nosotros es que confiemos en Él para el sueño que necesitamos para gestionar el día siguiente que Él nos va a dar. En paz te acuestas porque Dios calma tu corazón. Ese corazón que muchas veces está alterado, ansioso, ¿verdad? El Señor calmó el corazón ansioso del rey David. Esto le permitió expresar, en paz me acostaré. Podríamos decir que David puso en práctica lo que Pablo escribió a la iglesia en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros está exento de tener dificultades en esta vida. Sin embargo, los que tenemos la confianza en Dios, Él nos promete transformar la ansiedad en seguridad, en tranquilidad. Así lo dijo Charles Spurgeon. La soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios descansa su cabeza por la noche, dándole paz perfecta. Solo Dios puede lograr que nuestros corazones atribulados, temerosos, tengan el descanso. Esa paz genuina que solo el Señor puede dar, a tal punto de decir que en paz me acostaré. Solo mediante el contentamiento que viene de Dios nos puede ayudar a dormir en medio del horno de fuego de las pruebas, en ese tiempo de adversidad, en ese tiempo de tormenta. Mira lo que dice el Salmo 4, versos 2 y 3. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Muchas veces no dormimos en la noche porque estamos idolatrando una película o una serie de televisión. Para muchos, las series, por ejemplo, son un ídolo. Hay personas que no pueden irse a la cama sin ver 2 o 3 capítulos de su serie favorita. Y están ansiosos por saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y se quedan hasta tarde viendo un capítulo. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Lo que yo te digo, primero me lo aplico.
Y sí, uno puede decir, no, pero era fin de semana y los fines de semana podemos quedarnos hasta un poquito más tarde, sí. Pero es que al final, al día siguiente lo paga, ¿sabes cuándo? El Señor. Porque si tú te quedas un sábado en la noche hasta las tantas de la madrugada, al día siguiente tienes que ir al culto. Y a lo mejor tus sentidos no están puestos en buscar a Dios, no están puestos en la palabra. A lo mejor estás pensando, ¿cómo acabará el capítulo? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Y empezamos a hacer ídolos. He puesto el ejemplo de una serie, te puedo poner el ejemplo de un partido. Aquí en España y en los Estados Unidos hay una diferencia abismal de horas. Creo que son 5 o 6 horas de diferencia, depende en qué estados, ¿no? Hay muchos partidos, por ejemplo, de fútbol americano o de la NBA, que aquí en España empiezan a las 2, 3 de la madrugada y allí en los Estados Unidos pues es un horario un poquito más normal, ¿no? Entre las 9, las 10 de la noche. Hay otros partidos que son a las 3 de la tarde, a las 5. Buenos horarios. Pero aquí en España, horarios complicados. ¿Quieres ver un evento de entretenimiento que se está realizando en los Estados Unidos? Y a lo mejor en España son las 4 de la mañana y ese evento pues te trastoca los planes. Uy, es que mañana tengo que madrugar para trabajar. Y muchas veces hacemos ídolos a entretenimiento, a series, a películas, a libros, a conversaciones, hasta altas horas de la madrugada. Y no descansamos. Estos versículos, los versículos 2 y 3, expresan el sentir de que en ocasiones puede parecer que las dificultades no terminan. Los impíos parecen triunfar y siguen tranquilos en medio de su maldad. Hay momentos en los que nos podemos sentir como el salmista al ver que los demás nos avergüenzan o menosprecian. Y eso pasa en la noche. Empiezas a pensar, este me ha menospreciado, este me ha faltado el respeto, me ha hablado mal. Y en la noche no duermes. Y está tu mente, tu corazón maquinando. Dios lo ve todo. Y por eso debemos continuar confiando en su justicia. Él no dejará al impío sin castigo. Y David se recordó a sí mismo y también le recordó a los demás que Dios honra al que es fiel y escucha el clamor de sus hijos. Por lo tanto, recuerda las promesas que el Señor le ha regalado, las recuerda, las trae a memoria. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, recordar las promesas que hemos leído en la palabra del Señor y no dejar de confiar en Él. Mantenernos fiel y firmes en la fe. El Señor nos escucha y el Señor obrará en el momento adecuado. No lo dudes. Verás la justicia de Dios. Si se enojan, no pequen, dice el versículo 4. En la quietud del descanso nocturno examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. El salmista continúa con la exhortación. Si se enojan, no pequen. Muchas veces las dificultades son causadas por personas que no temen a Dios y que hacen cosas erróneas. Cuando vemos que alguien comete una injusticia es natural que nos enojemos un poco, ¿verdad? La Biblia avisa, no cedas al pecado mientras estés airado. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso solo va a empeorar la situación. Y Dios es la solución para la injusticia. Él oye a los que le siguen de corazón y rechazan el pecado. Dios restaura la justicia y entonces la luz de Dios brilla. Por eso no tengamos miedo. Confiemos en que Dios va a intervenir. La injusticia no va a durar para siempre. Recibirás tu recompensa. Solo si obedeces a Dios. Solo si te mantienes fiel a la justicia. Y entonces cuando entendemos esa verdad, sentimos alivio. Descansamos aún en medio de las dificultades. En paz me acuesto y así mismo duermo porque Dios me hace vivir confiado. Y Dios envía alegría, paz a nuestros corazones. Así lo dice el versículo 7. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría.
alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Dios es la fuente del gozo, es la fuente de la alegría. Muchas personas buscan la felicidad en otras cosas como los bienes materiales, el éxito profesional, la comida. Pero la Biblia dice que Dios es quien da la alegría verdadera. Solo en Él vamos a encontrar el verdadero gozo, la paz que necesita nuestra alma. Dios da una alegría que no se puede comprar. Debemos reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, en las situaciones que nos agobian, recibir su paz, descansar en la certeza de que Él está obrando. Esa seguridad va a llenar tu corazón de alegría, de paz, de esperanza. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así termina el salmista, con una frase que expresa la certeza de que podemos confiar en Dios. David podía descansar tranquilo y dormir porque sabía que Dios estaba obrando. Tú también puedes descansar en el Señor. No pierdas el sueño, no pierdas tu paz. Clama a Dios en medio de la angustia y recuerda que Él tiene el control y Dios hará justicia. La confianza en Dios va a transformar la dificultad en un motivo de esperanza y vas a encontrar la alegría de Dios. Por eso mantente firme en Dios y Él te dará paz y descanso. Dormirás confiado sabiendo que el Señor te cubre con amor y que va a obrar. Te sentirás seguro por siempre, obtendrás la victoria porque el Señor te hace vivir confiado. David tenía una vida de oración que era producto de una relación con Dios. Tenía la seguridad de ser escuchado por Dios en tiempos de angustia. Te invito a que leas el Salmo 50, verso 15. Esa confianza estaba basada en el amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. David, mejor que nadie, conocía por su propia experiencia que a su amado dará Dios el sueño, razón por la cual David expresa: en paz me acuesto y asimismo duermo. David podía acostarse y dormir en paz porque Dios le hizo vivir confiado. Y tenía problemas, había conflictos en su familia, le querían matar. Y David se sentía libre de preocupación, de pánico. Dios había convertido en amparo, en fortaleza para David. Por tanto, David decía que no temeremos. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeré. Salmo 46, versículo 1 y 2. El gozo, el contentamiento, la paz dependen de la provisión de Dios y su protección. Este es un mensaje para esas personas que no pueden dormir en la noche. Este es un mensaje para ti y para mí. Un mensaje que no debemos olvidar. Un mensaje que hay que recordar cada día. Si tienes dificultad, si tienes problemas para dormir en la noche, problemas para conciliar o permanecer dormido, es tiempo de expresar lo que sientes como David. Decirle a Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Qué importante es que meditemos en este salmo. Meditemos también en otros salmos antes de ir a la cama. Por ejemplo, el Salmo 3, el salmo anterior. El salmo nos invita a todos a depositar nuestra confianza en Dios. Incluso también puedes meditar en Proverbios capítulo 3. Lee el versículo 24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Debemos permitir que la palabra de Dios llene nuestra mente, consuele nuestro corazón. La oración es un arma poderosa en los tiempos de angustia, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de debilidad. Usa la oración. Llevemos las peticiones o súplicas delante de la presencia de Dios para que la paz de Dios
inunde nuestras vidas y entonces nos dé la tranquilidad, esa tranquilidad que necesita nuestra alma. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado.